Durante años, ha habido personas que han pagado por una protección sobrenatural. Dictadores, presidentes, políticos, delincuentes, soldados, una enorme cantidad de personas históricamente han buscado la forma de recibir alguna suerte de protección, pero no me refiero a rezar a Dios Padre o a cualquier entidad benévola, sino más bien acudir al lado oscuro para pedir una protección. Por supuesto que usted o yo, que somos personas comunes, razonables del siglo XXI, pensaríamos que eso no es otra cosa más que fantasía. ¿O no? Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Déjeme que le lleve a Colombia. Estamos en el departamento de Antioquia, en el municipio de Frontino, en donde hay un sujeto muy peculiar. Es un yerbatero, es un tipo que cura con hierbas. Se anuncia con bombo y platillo diciendo que cura sin tocar a las personas, solo con verlas. Así que muchas personas llegan a verlo. Es un sujeto afrodescendiente, de pelo ensortijado, que siempre viste de blanco. Es silencioso, inusual. Y cuando alguien viene a buscarlo, inmediatamente empieza a decirle: a ti te duele esto, te duele lo otro, deberías de hacer esto y esto y esto. Pero también en muchas ocasiones les revela encantamientos. A ti te hicieron un daño y te lo hizo tal persona. Deberás hacer esto y esto y esto. Y con frecuencia parte de lo que receta no es otra cosa que leche de magnesia. Claro, deberá de ser mezclada con una serie de hierbas y pócimas. ¿No es económico? No, claro que no. Y tampoco es 100% efectivo. De hecho, hay muchas ocasiones en las que no acierta al problema y no se soluciona el problema, aunque la persona haya pagado. Esto motiva que estas personas vayan a buscar ayuda con otros brujos que hay en la región. Esta región de Colombia es una región montañosa. Frontino está a las faldas de varios montes y es un lugar muy bonito. Es un lugar con mucha vegetación y que en ocasiones se cubre completamente de niebla, lo que le da un toque especial. Y ahí es donde trabaja este hombre. Por supuesto que en muchas otras ocasiones es increíblemente preciso, acertado como pocas personas. Y esto le ha generado algunas diferencias con los otros curanderos, los cuales, por cierto, forman parte de un grupo increíblemente peligroso, una especie de solucionadores. Grupos de mafiosos, de delincuentes, de gente de extremo peligro que ha llegado a la región. Desde hace varios años habían llegado aquí. Y era el tipo de persona que a cambio de dinero podía ir y echar fuera de una casa a un inquilino, o desaparecer a la amante incómoda de alguien, o quizá desaparecer al novio incómodo de la hija, a cambio de dinero. También, por supuesto, tomaban el control de los caminos, cobraban peajes, ellos decidían a quién dejaban pasar y a quién no, y por supuesto, si alguien se ponía en su contra, era exterminado. No eran buenas personas, eran gatilleros, pero también extorsionadores. Aun cuando usted no les pidiera nada y quisiera mantenerse al margen, ellos podían llegar y pedirle dinero a cambio de que usted pudiera seguir respirando. Eso me suena conocido. Muchos países de Latinoamérica han vivido eso mismo. Y hoy, en pleno siglo XXI, seguimos viviéndolo. El hecho es que el yerbatero no era amigo de ellos. Trabajaba por su cuenta. Y tampoco les tenía miedo. Era notorio que no les tenía miedo. Alguna extraña razón lo hacía sentirse protegido. El hecho es que, poco a poco, las enemistades con aquellos otros curanderos fueron llevándolos a pedir la ayuda de estos delincuentes, quienes,
A cambio de una jugosa cantidad de dinero, se encargarían de despachar al otro mundo al yerbatero. Acabado el problema. Lo planearon, vieron dónde era el mejor lugar y esperaron. En esa región de Colombia hay un transporte público muy peculiar. Son conocidos como las escaleras. Es un autobús, un transporte de pasajeros, un autobús en el sentido estricto de la palabra, pero ha sido modificado. Se le pone en la parte de arriba una especie de reja en donde se suben los paquetes que lleva la gente, las cajas, los bultos, y también se suben muchísimas personas. Las escaleras, como les conocen, también como chivas, suelen tener muchos dibujos, ser muy coloridos, y en la parte de atrás una serie de dibujos identifican el camión. En el frente, en el vidrio, tienen también numerosos adornos de todo tipo. El hecho es que van de pueblo en pueblo. Son rutas vecinales. No son exactamente caminos muy pavimentados ni nada de esto. Así que son choferes acostumbrados al trabajo pesado y rutas complejas. Pero la gente está acostumbrada a ello. Así es que, conforme van subiendo, van echando cosas arriba y se van subiendo también. Arriba cabe más gente que abajo. De hecho, todos apretujados caben más arriba que abajo. No se antoja muy seguro y por supuesto que ese día dejaría de serlo totalmente para el yerbatero, porque ese día que tenía que ir a alguna cosa a la ciudad, se montó en el autobús aquel, en la escalera. Como siempre se acomodó en su lugar, allá arriba, y comenzó el movimiento. Pero al llegar a un cierto punto del camino, aquellos matones estaban esperándolo. Unas llamadas de radio avisaron que ya venía, cerraron el paso cuando el camión se detiene. Alguien grita que baje el yerbatero baja y ordenan que el camión siga. Clara señal de que ese hombre no iba a seguir ahí, ni en ninguna otra parte. Era su último día. Cerca de donde pararon al camión para bajar al yerbatero había varias personas, había unos agricultores por allá, había una señora con su niño que estaba tendiendo ropa fuera de su casa en una ladera, otros más por allá. El hecho es que cuando vieron aquello y vieron relucir aquellas enormes armas, porque estos eran guerrilleros, no otra cosa, con enormes armas, todos corrieron, aunque desde lo lejos seguían viendo, escondidos, agazapados detrás de la vegetación por un lado de la cortina, y vieron cómo le dispararon a bocajarro. Le vaciaron las armas. Uno tras otro dispararon como si fuera aquello una guerra. Pero el yerbatero no sufrió daño. Estaba arrodillado y seguía ahí, y le dispararon cientos de veces. Y el sujeto si acaso se movía un poco, pero no le pasaba nada. La gente que vio eso aseguraba que las balas ni siquiera la ropa le rompieron. Hubo un momento de zozobra, porque a corta distancia, con esas armas, aunque hubiera traído un chaleco blindado, lo hubieran hecho trizas. Y resultaba que ni siquiera raspones, rasguños, nada, estaba íntegro. La gente salió de donde estaba para ver mejor las cosas. Era cierto que este tipo sí era un gran hechicero. Y en eso, de atrás de los matorrales donde había un vehículo todoterreno estacionado, bajó un hombre. Todos lo conocían. Era el peor de todos, uno de los más temibles. Le llamaban el cordobés porque era de Córdoba. Y siempre alardeaba de que él sabía de aquellas cosas oscuras, de que sus padres eran brujos y él era también brujo y sabía de esto. Se acercó al yerbatero, lo miró de frente y a los ojos y le dijo: «Dime, ¿qué hiciste?». Pero el yerbatero no habló. «Tienes el cuerpo cerrado. Por eso no te entran las balas. Estás cerrado». Pero el yerbatero no habló. Y entonces el cordobés, dándole un golpe en la frente, le jaló la cabeza, le abrió la boca, le metió una pistola y disparó una vez. Con eso bastó. La ropa blanca del yerbatero quedó teñida de rojo, mientras que el cuerpo todavía vibraba un poco por el golpe de la bala. La cabeza destruida, no quedó nada. Aquel hombre limpió su pistola y la guardó. Cuando uno de los
Achichincles, de aquellos otros guerrilleros, se acercó asombrado, le preguntó qué hiciste. Tenía el cuerpo cerrado. ¿Y cómo supiste? Porque yo sé de estas cosas. ¿Y cómo supiste que en la boca? Porque no la abrió. Todo el tiempo que le pregunté tenía la boca cerrada. Sabía que ahí era su punto débil. Se dio la vuelta y ahí dejaron el cuerpo pudriéndose. Nadie se atrevería a tocarlo. No. Nadie se atrevería a tocarlo. Si aquellos volvían, al que lo hubiera tocado seguro, lo matarían también. Algunos días después comenzaron cosas muy raras. Una chica que vivía por ahí, que era amante de uno de los comandantes de aquel grupo, comenzó a actuar raro. Muy raro. De pronto, se empezó a retorcer, a hablar con una voz que no era de ella, a hacer gestos extraños. En momentos, actuaba como si fuera el propio yerbatero. Hablaba como ese, hacía gestos, manoteaba, insultaba, como si fuera el yerbatero. Pasan un par de días y entonces la pareja de esa chica, que estaba visiblemente alterado por la situación y porque él había estado cuando mataron al yerbatero, también murió. En un enfrentamiento con un grupo rival lo hicieron picadillo y lo quemaron. Y entonces aquella chica comenzó a actuar todavía peor, porque ahora, en un momento dado era el yerbatero y en un momento dado era el otro sujeto, aquel peligrosísimo al que habían quemado. Todo esto fue pasando, y un brujo tras otro intentaban ayudar y nadie podía. Nadie. La chica se estaba despedazando porque cuando era una, se atacaba a sí misma, se golpeaba, se cortaba, se arrastraba. Cuando era el otro, igualmente se golpeaba, se arrancaba mechones de pelo. Entonces llegó el cordobés, sí, ese mismo que decía saber mucho, y trajo a sus padres. ¿Y sabe qué? Sí sabían mucho. Curaron a la muchacha. Le sacaron a aquellos que estaban dentro. Los mandaron a alguna otra parte. A decir de ellos, esto era porque el yerbatero había hecho pacto. Un pacto de protección, un conjuro, un cierre, estaba cerrado. No podía morir más que en un solo lugar. Y al morir, por aquella bala del cordobés, había buscado dónde meterse y cobrar venganza. Ahí, en el cuerpo de aquella joven. Después se había metido el otro, probablemente también traído por el yerbatero y cualquiera otro que hubiera muerto por ahí también, porque era su venganza. Un caso extraño nos lo ha compartido Rosé, quien fue conocedor de esta historia allá en Colombia hace algún tiempo. Y usted pensará, ¡qué extraño! No, no es tan extraño. Y ahora de Colombia, déjeme que lo lleve a Matamoros, Tamaulipas, México. Hacia el norte, cerca de la frontera con los Estados Unidos, en la zona del Golfo de México, un lugar en donde durante mucho tiempo ha habido una enorme violencia. Es una ruta de paso de todo tipo de cosas, desde droga, contrabando, armas, municiones, personas, vamos, una ruta de mucho riesgo. Es 1985 y un grupo de policías judiciales federales, denominado Fuerza de Tarea o Grupo de Fuerza de Tarea, es enviado a Matamoros. El objetivo, capturar a un sujeto de extrema peligrosidad. Esa corporación, la Policía Judicial Federal, después sería sustituida por la Agencia Federal de Investigaciones y después, bueno, cambios y más cambios. El hecho es que este era un cuerpo de investigación. Daban seguimiento a las denuncias y hacían investigaciones, y en esa ocasión los investigadores de campo habían detectado el lugar donde estaba este grupo, y específicamente este individuo. Entonces se enviaba fuerza de tarea. Eran los que asaltaban las propiedades, los que llegaban y tomaban por asalto un lugar y capturaban. Entre ellos se encontraba Juan. Solamente le voy a decir que se llamaba Juan. No le puedo decir el rango, no le puedo decir el apellido, porque sigue con vida y no quiere que sepan que él estuvo ahí. ¿Y por qué no quiere que sepan? Verá.
En ese año de 1985 era un joven, ambicioso, listo para comerse al mundo a mordidas, 20 años, hombre de gimnasio, atlético, con un excelente historial de tiro, buen tirador, es enviado allá. Desde la noche anterior se prepararon sus armas, estaban repartidos en lugares de seguridad de tal forma que no los detectaran, vestían de civiles, vehículos estándar sin ninguna insignia, sabiendo que había halcones, es decir, espías por todos lados. Temprano por la mañana van a aquel lugar. Es en las afueras, es una especie de rancho. Hay mucha vegetación y es muy caliente el lugar. Pueden observar que hay varios guardias armados, que está una casa grande en medio, muy rústica, muy burda. El sujeto aquel estaba acusado de una gran cantidad de delitos, desde tráfico, pero especialmente era conocido por ser un agresor sexual, un depravado, un tipo que secuestraba solo por diversión a jovencitas de las comunidades para después matarlas de formas muy feas. Era un depravado. Además, por supuesto, también traficaba con personas, así es que si llegaba un convoy de indocumentados que iba hacia los Estados Unidos, lo interceptaban y secuestraba a quien se le pegaba la gana, hacía horrores con estas personas y, según los informantes, muchos de estos cuerpos horriblemente mutilados eran escondidos ahí mismo en esa propiedad. Se decía que tenía contacto con un conocido grupo de delincuentes y de satanistas. Sí, satanistas. Pero eso a los miembros de fuerza de tarea les daba lo mismo. Su trabajo era llegar, aislar a los guardias, suprimir el fuego, entrar y tomarlo prisionero. Sabían que había armas y, de hecho, apenas comenzaron a moverse, comenzaron los disparos. Decía Juan que él claramente sintió cómo le pasaban las balas por los lados, por enfrente, en los árboles, en la vegetación, y corrían para acá y para allá, y a pesar de ser un gran tirador, aquellos otros también estaban entrenados. Probablemente habían sido en algún momento militares, de muchos tipos de militares que venían de Centroamérica y de muchos lugares, porque tenían entrenamiento, se movían con agilidad, sabían lo que hacían. Aún así, lograron suprimir el fuego exterior. 2 o 3 de aquellos hombres fueron abatidos, algún otro se rindió por ahí, fue capturado y lograron avanzar un poco más. Se guarecieron detrás de un tronco caído y en una vegetación. Y desde ahí alcanzaron a ver a aquel sujeto. Era impresionante, más de 2 metros de altura, 150 kilos de peso. Era un sujeto obeso, enorme. Estaba sin camisa, únicamente con una especie de shorts, unos calzoncillos, con una ametralladora en la mano disparando. El compañero de Juan, que también era un excelente tirador, alcanzó a disparar varias veces, pero no pareció acertar. Aquel tipo, el animal aquel, volteó y descargó su arma, acabando con la vida del compañero de Juan, que es otra historia. Después se las contaré. El hecho es que Juan se levanta de donde está, corre hacia un árbol, corre hacia otro. Es un muchacho muy joven, atlético, así es que se puede mover muy rápidamente y estando a corta distancia, casi enfrente del tipo aquel, descarga su arma. Aquel hombre estaba con el fusil ametrallador, aquel enorme, tratando de cambiar el cargador cuando Juan se le planta enfrente y antes de que pueda hacer nada y al grito de Policía Judicial Federal, al ver que no hay una respuesta positiva, dispara. Vacía la carga. Y para su asombro, aquel sujeto se voltea hacia él, mirándolo claramente, al tiempo que jala aquella cosa para amartillar su fusil y lo apunta a Juan, quien logra saltar a un lado mientras las balas pasan zumbando, y aquel tipo sale corriendo como si nada. Le ha disparado por lo menos unas 20 ocasiones directo al pecho, en un sujeto que no lleva camisa, no hay donde esconda una protección, una armadura. Juan se voltea y alcanza a disparar varias veces más, a corta distancia, sin ningún efecto. Uno de los comandantes del grupo está cerca de la ruta de escape de este sujeto y lo intercepta. De nueva cuenta el grito de Policía Judicial Federal y comienza a dispararle sin ningún efecto, hasta que aquel hombre lo mata y sigue corriendo. Un poco más adelante otro de los grupos
está esperándolo. Para su buena fortuna, el último cargador que llevaba se termina y ya no tiene con qué disparar, así es que los enfrenta a puño libre. Pero son más los policías y lo logran someter, esposarlo y sujetarlo. Aunque usted no lo crea, no tenía ni un rasguño, nada. Un rato después es trasladado hacia un lugar donde supuestamente estaría seguro. Un lugar que se había intentado mantener secreto, una casa de seguridad de la policía. Llevarlo a las oficinas policíacas allá cerca era un grave error porque seguramente muchos de esos policías estarían coludidos con la mafia y seguro lo liberarían. Así es que en esta casa lo llevan. Está protegido, hay varios guardias, hay hombres armados por todos lados. ¿Y sabe algo? En un cierto momento, alguien lo mató. Tenía un disparo en la espalda. En un punto muy específico había una especie de pequeño tatuaje y quienquiera que le haya disparado disparó exactamente ahí y lo mató. Parecía increíble porque todos estos policías le habían disparado a quemarropa y no le habían hecho ni un rasguño, y alguien que se filtró, probablemente algún miembro del propio equipo de Juan que estaba vendido a la mafia, lo ejecutó. Quedaban muchas preguntas. Juan no entendía qué ocurría hasta que alguien le dijo: es que estaba protegido. Pero se ve que el que lo protegió, el que lo hizo invulnerable, lo vendió. Ya no le servía. ¿Cómo que lo vendió? Sí, lo vendió. Lo mandó matar. Les dijo dónde podían pegarle para que muriera. Una especie de talón de Aquiles, ¿se acuerda? Y ahí quedó el tipo. Él decía que no lo podía creer, que nunca entendió qué fue lo que pasó ese día. Claro, después conocería algunas historias interesantes con la muerte de su amigo. Pero usted pensaría que eso tiene que ver con brujería. Y sí, el hecho de poder cerrar a alguien es algo que se practica desde épocas muy antiguas. En épocas recientes, practicantes de palo mayombe, por ejemplo, hacen la ceremonia de cierre, también los de candomblé, yorubas y demás también. Pero antiguamente esto ya se conocía. Y usted se preguntará por qué tengo un yelmo de caballero templario junto a mí. Porque en esa época ya también se hacía. Le voy a platicar algo tan antiguo como los propios caballeros templarios, y es que en aquellos primeros viajes a Jerusalén se cuenta que los caballeros templarios eran increíblemente fuertes y exitosos, al punto en el que los propios árabes, que eran excelentes guerreros al mando de Saladino, el sultán, retrocedían a la simple vista de los caballeros templarios. Ojo, no eran los cruzados normales, eran los templarios, aquellos que llevaban esa especie de capa blanca con una cruz roja al frente, y que, según se rumoraba, eran invencibles e invulnerables. Se corrió la leyenda de que como los protegía San Jorge y los protegía Dios y los protegía, nada les pasaría. Pero muchos otros imploraron la misma ayuda divina y, sin embargo, caían fulminados. Se cuenta que los templarios conocían algo más y usaron ese algo más para protegerse cuando llegaron y descubrieron el antiguo Templo de Salomón, y que allí, entre las ruinas, que ahora era una caballeriza que había sido construida sobre el viejo templo, encontraron secretos, entre los que estaba el viejo libro de conjuros que ayudaba a proteger. Y se protegieron, pero cometieron un error. Y ese error fue la avaricia. Porque si bien los traficantes, los delincuentes, los mafiosos buscan la protección para poder hacer maldad, ellos la buscaron en un principio para proteger y ayudar a los peregrinos. Como consecuencia, cuando dejaron de hacerlo y se convirtieron en una especie de mercenarios que buscaban el dinero y el poder, fue su final. Y la protección no funcionó nunca más. Así es que esto es tan antiguo como los propios templarios y aún más. ¿Ha oído usted alguna vez mencionar a los berserkers? ¿Los guerreros vikingos?
Aquel grupo temerario que, en medio de un invierno gélido, corría en el campo de batalla únicamente con una especie de taparrabos y una piel de animal que no les cubría realmente, solo era como una identificación. Los berserkers se dice actualmente que se drogaban y que consumían algún tipo de amanita, de hongos, que les daban una resistencia inusual al dolor. Pero ¿sabe algo? Originalmente se decía que eran invulnerables. Las tribus del norte, los grupos que eran atacados por estos berserkers, aseguraban que no podían ser heridos porque estaban protegidos y sus cuerpos cerrados, como los casos que le he platicado. Pero eso no es todo, hay algo más. Todo lo que se pide, se paga. Y sí, efectivamente, muchos de estos delincuentes buscaban esa ayuda. Pero por supuesto, como le decía yo, se paga. Y así el yerbatero terminaría ahí abajo, poseyendo el cuerpo de esta joven en medio de hechizos y brujerías para liberarla, etcétera, etcétera, etcétera. El otro lo mismo, y así. Esta otra gente, el líder de aquel grupo, sería asesinado algunos años después. Su nombre, Adolfo de Jesús de Constanzo. Probablemente había roto alguna promesa, había hecho algo que no debió, y entonces la protección se acabó. Pero eso será tema de otro programa, porque ahora mismo solo me resta decirles muy buenas noches y que descansen en paz.